Durante cientos de años siempre se ha hablado de poderosas sociedades u organizaciones que han sido parte de un movimiento global para controlar a la humanidad y dominar la forma de pensar de las masas. Se escucha de muchos grupos o sectas. Pero de lo que estoy más que seguro es que la más popular en el imaginario colectivo son los Illuminatis, un grupo supuestamente dedicado al control absoluto sobre toda la humanidad. El nombre Illuminati proviene del latín illuminatus o iluminado, un nombre realmente fuerte, ya que está inspirado en la idea de iluminarse a sí mismo a través del conocimiento, buscando la ruptura de los lazos de la ignorancia del hombre a través de la educación y la razón. Pero esto nos lleva a muchas preguntas. ¿Quiénes son realmente ellos? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué son tan enigmáticos? Así que si te gustaría conocer los orígenes de esta organización, ponte cómodo y disfruta del video. Para hablar de los Illuminatis tenemos que hablar de un hombre, Adam Weishaupt, un tipo que nació en el lejano 1748. En 1773 obtuvo un empleo en la Universidad de Ingolstadt, en la región de Baviera, en Alemania. Ahí laboró como profesor de Derecho Canónico, donde básicamente enseñaba las leyes y regulaciones que regían los cánones, y que eran establecidas por una autoridad religiosa con el propósito de dirigir el gobierno de una organización religiosa. En esencia, Weishaupt era un experto en derecho eclesiástico, pero él mismo no era realmente un miembro del clero, y no era precisamente un partidario de las enseñanzas de la iglesia. Esto claramente sería un problema en una universidad que era dirigida principalmente por clérigos, y no solo por cualquier clérigo, sino por jesuitas. Los jesuitas se establecieron en el siglo XVI, con la aprobación del Papa Pablo III. Su misión oficial era la evangelización global, con un enfoque especial en la educación y ayudar a diferentes grupos de cristianos a trabajar juntos. Por lo que, en resumen, los jesuitas eran los cristianos que realmente se ensuciaban las manos para ayudar, ya que viajaban a cualquier parte del mundo, y sufrían cualquier tipo de adversidades con el fin de ayudar a las personas pobres y sin educación. Sin embargo, los jesuitas pronto se convirtieron en una piedra en el zapato para las potencias europeas, ya que realmente eran demasiado buenos en su trabajo. Los jesuitas establecieron asentamientos especiales en muchos territorios coloniales, y se negaron a permitir que las poblaciones bajo su cuidado fueran esclavizadas por los gobiernos locales y los hombres de negocio, algo que era muy común en la época. Aunque hoy en día esto se vea como una labor loable y buena, en esa época este tipo de acciones se veían como un obstáculo para el progreso económico de los países, y la esclavitud era generalmente bien aceptada. Incluso los jesuitas no se oponían por completo a esta práctica, pero a lo que sí se oponían eran las condiciones brutales que soportaban los esclavos, además de que muchos de ellos eran tratados como animales. Pero como muchas veces pasa en este mundo tan maravilloso, nada, ni siquiera la religión podía interponerse en el camino del progreso económico. Por lo que en 1773 el Papa Clemente XIV disolvió la orden jesuita, agregando una acción más a la lista de las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica en nombre de Jesucristo. Sin embargo, contra todo pronóstico, en muchos lugares los jesuitas permanecieron en el poder, como era el caso de la Universidad de Ingolstadt, donde Adam Weishaupt se encontraba enseñando. Bajo continuos ataques, los jesuitas en control de la universidad intentaron suprimir a cualquier personal que no fuera parte del clero, incluido el propio Weishaupt. Para el año de 1776, en Baviera, los nuevos ideales del racionalismo, la libertad religiosa y los derechos humanos universales competían con la fuerte influencia de la Iglesia Católica por el terreno de la opinión pública. Por lo que, frustrado por lo que él creía que eran puntos de vista anticuados, Weishaupt recurrió a la masonería, una secta de carácter iniciático, filantrópico y simbólico que se dice que discutía temas filosóficos y desarrollaba tanto moral como espiritualmente a sus miembros. Los masones habían pasado de transmitir el oficio de la piedra a promover los ideales del conocimiento y la razón, y esto fascinaba al profesor. Pero el club de los masones no era suficiente para Weishaupt, por lo que decidiría formar su propio grupo, uno que fuera más genial, más crítico y sobre todo más cerrado, en el que solo sus mejores amigos o personas realmente dignas de pertenecer podrían unirse. El club de Toby inició con entre 6 y 9 mejores amigos de Weishaupt, en donde difundían las ideas de la ilustración, un tema que apasionaba a su fundador. A pesar de lo que muchos dicen, los Illuminati no estaban interesados en liberar al hombre de la religión, sino que deseaban reformar la forma en que se practicaba e imponía la religión católica. Weishaupt creía que la ciencia y la religión deberían ser socios, no competidores, y que las personas deberían tener una elección libre cuando se trataba de cualquiera de las dos. Los primeros Illuminati tenían, por así decirlo, 3 niveles de membresía: novicio, minerval y minerval iluminado, con minerval refiriéndose a la diosa romana de la sabiduría, Minerva. Su objetivo era crear un estado de libertad e igualdad moral, pero el único problema era que los poderes fácticos tenían poco interés en una agenda tan radical para su época. Si los plebeyos fueran libres después de todo, ¿cómo podrían ser explotados para el beneficio de los poderosos? Una idea con la que los capitalistas del libre mercado luchan hasta el día de hoy. Fuertemente influenciado por la masonería, Weishaupt también creó una serie de rituales elaborados para ser practicados en las reuniones Illuminati. Los miembros recibieron nombres secretos sacados de sus partes favoritas de la antigüedad,
El propio Weishaupt, por ejemplo, tomó el nombre de Espartaco, porque se veía a sí mismo liderando una rebelión de esclavos mentales que luchaban por su libertad. A medida que la lista de miembros creció de 9 individuos a 2500, Weishaupt creó 13 grados de iniciaciones divididas en 3 clases. Aunque cabe recalcar que a pesar de ya ser un número considerable, entre sus miembros incluían a muchos individuos influyentes y acaudalados. Las primeras órdenes de iniciados fueron conocidas como Illuminatus Minor. Luego vinieron los Illuminatus Dirigens, y por último, el nivel superior de los Illuminati fueron conocidos simplemente como los Reyes. Uno de ellos, Adolf Nick, también era masón, y se convirtió en uno de los reclutadores más influyentes. Y con la ayuda de Nick, los Illuminatis aumentaron sus filas, obtuvieron influencia en varios círculos masónicos, e incorporaron rituales de los masones. Y mientras los Illuminatis crecían cada vez más, la revolución en Estados Unidos también consiguió impulso. Y el mismísimo Thomas Jefferson mencionaría a Weishaupt como una fuente de inspiración. Por lo que, como sucede normalmente con las sectas, Weishaupt terminó creando una sociedad secreta donde él era el rey, a pesar de que su propósito original era el de iluminar a la gente y liberarla del gobierno opresivo y de la ideología. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hicieron realmente los Illuminatis? Bueno, intentaron difundir las ideas de la Ilustración y la Reforma en toda la sociedad europea, y su influencia fue ganando poco a poco terreno. El punto culminante de esta sociedad secreta llegaría en 1777, cuando Carlos Teodoro tomó el trono de Baviera, y aprovechó la oportunidad para difundir los mismos valores liberales que los propios Illuminati estaban defendiendo. Por esa época la existencia de los Illuminati se había vuelto un secreto a voces, y tanto ellos como los masones contaban exclusivamente con el dinero de las clases altas. Es decir, que se codeaban constantemente con miembros de los principales grupos políticos y religiosos. Muchos en el gobierno y en la iglesia pensaban que ambos grupos tenían la intención de acabar con la fe y la religión de la gente. Pero como te lo mencioné, estos grupos no se oponían a la religión de forma directa. Simplemente pensaban que debía separarse del gobierno. Y a pesar de que en un inicio Carlos Teodoro los apoyaría de cierta manera, con el tiempo demostraría ser un monarca débil. El gobierno de Baviera comenzó a mantener registros de los supuestos miembros de los Illuminati, y pronto las élites gobernantes lo presionaron para que retrocediera en la liberación de Baviera. Esto eventualmente conduciría a una represión directa contra los propios Illuminati, ya que su agenda liberal era considerada un peligro para la seguridad del Estado. Esto causó que los Illuminati básicamente se suicidaran, ya que sus miembros se jactaron públicamente del poder que ejercían, y criticaron abiertamente a la monarquía, algo que solo Estados Unidos puede permitirse hacer, ya que los muy valientes estaban exactamente a miles de kilómetros del monarca más cercano. Las listas de los miembros de los Illuminati comenzaron a filtrarse al público, y el descubrimiento de muchos Illuminati en posiciones de poder llevó al pánico general sobre las sociedades secretas entre la élite gobernante. Fue entonces cuando Teodoro prohibió todas y cada una de las sociedades secretas, haciendo que Weishaupt huyera para salvar su vida. Hoy en día se culpa a los Illuminati de todo, desde la guerra hasta la pobreza en las naciones del tercer mundo. Sin embargo, el hecho histórico es que los Illuminati nunca fueron más que un club de Toby moderadamente exitoso, que logró ejercer una pequeña cantidad de poder en Baviera, justo antes de que se disolviera. Los Illuminati serían mucho más famosos después de su disolución que durante su breve existencia. Una década más tarde, tras la Revolución Francesa, autores conservadores afirmaban que los Illuminati habían sobrevivido a su destierro, y habían orquestado el plan para derrocar a la monarquía. Y en Estados Unidos, el orador Jedediah Morse sostenía ideas similares sobre una conspiración de los Illuminatis contra el gobierno. Si bien la idea de que una sociedad secreta puede orquestar una insurrección política continúa hasta el día de hoy, no hay evidencias de que la sociedad sobreviviera, se haya reformado u ocultado. Sus actividades están documentadas en los registros gubernamentales de Baviera, y en los registros de los masones aún activos, y especialmente en estas dos fuentes no se ha registrado nada desde entonces. Sin embargo, abundan las teorías de conspiración con respecto a los Illuminati modernos, que se dice que aún controlan el planeta, pero en honor al racionalismo que los Illuminatis promulgaban, debemos concluir que ya no existen. Aunque quizás es lo que ellos quieren que creas. Inversionistas que opinan de la historia de este grupo, ¿la conocían? Déjenme conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.